¿Sabes cuál es el sistema operativo más popular del mundo? Es posible que las respuestas más comunes sean Android o Windows, y no es sorprendente por qué. Son los sistemas operativos que todos conocemos. Windows tiene un total de 1.400 millones de usuarios, mientras que Android cuenta con unos impresionantes 3.600 millones de usuarios. Pero, ¿y si te dijera que existe un sistema operativo aún más popular, uno que prácticamente todos los conectados al mundo tecnológico tienen que usar? Ese sistema es Linux. Espera un momento. Linux. ¿No es ese software de código abierto que solo los super nerds utilizan? Bueno, sí y no. Si miramos el número de personas que ejecutan Linux directamente, la cifra es bastante baja, solo 32.8 millones de personas. Pero si consideramos a aquellos que lo usan de manera indirecta, resulta que prácticamente todo el mundo lo hace. Para empezar, Android en sí mismo está basado en Linux, por lo que de inmediato estamos hablando de 3.600 millones de usuarios de Linux, pero eso solo es del lado del consumidor. En el ámbito empresarial, Linux es básicamente omnipresente. De hecho, el 96.3% de los servidores web más importantes del mundo utilizan Linux. Más del 90% de las empresas del Fortune 500 dependen de una versión empresarial llamada Red Hat, y hasta Microsoft usa Linux internamente en lugar de Windows. Por lo tanto, el verdadero número de usuarios de Linux es probablemente alrededor de 5.300 millones de personas, o básicamente cualquier persona con acceso a Internet. Pero, ¿qué puede hacer Linux que no puedan hacer Windows o Mac? Además, ¿quién controla exactamente Linux, considerando que tiene influencia sobre casi todos los usuarios de Internet en el mundo? Acompáñame mientras exploramos la historia del hombre detrás de Linux y cómo se convirtió en el sistema operativo ignorado que en realidad domina el mundo. Para entenderlo mejor, retrocedamos en el tiempo. La historia de Linux se remonta a un hombre finlandés llamado Linus Benedict Torvalds. Linus nació el 28 de diciembre de 1969, hijo de dos periodistas, Anna y Nils. Parece que sus padres tenían grandes sueños para él desde el primer día, ya que le pusieron el nombre en honor a un químico ganador del premio Nobel llamado Linus Pauling. Sin embargo, fuera del nombre, nada en la infancia de Linus era particularmente destacado. Era solo un niño finlandés promedio, creciendo justo cuando la Guerra Fría empezaba a calmarse. A los 11 años, Linus tuvo acceso a una computadora, la Commodore VIC-20, y esto despertó su interés por la programación. Pero realmente no fue hasta la universidad cuando comenzó a construir sobre este interés. Asistió a la Universidad de Helsinki, donde se especializó en ciencias de la computación, y fue allí donde Linux cobraría vida. Linus no estaba tratando de crear la próxima gran cosa, ni de competir con Windows. Todo lo que quería hacer era aprovechar al máximo su nuevo procesador 80.386 sin lidiar con las limitaciones de los sistemas operativos existentes. Puede sonar loco escribir un sistema operativo solo para usar un hardware, pero en realidad esto era bastante común entre los entusiastas de la informática de la época. Tanto así que Linus buscó la ayuda y los comentarios de otros programadores, comenzando su mensaje con: Hola a todos los que usan Minix. Estoy haciendo un sistema operativo. Solo un hobby. No será grande ni profesional como GNU. Claramente, Linus no tenía idea de lo que el destino le deparaba a Linux. Pero esto no era solo una cuestión de modestia. Linux realmente era solo un proyecto paralelo, sin grandes aspiraciones. De hecho, el primer núcleo de Linux, que salió en 1991, no era de código abierto y Linux restringía su uso comercial. No fue hasta que uno de sus amigos lo convenció de que hacerlo código abierto podría ayudarlo a mejorar el código que dio el salto en 1992. Viendo hacia atrás, Linus afirma que esta fue una de sus mejores decisiones. Abrir el código incrementó inmediatamente la popularidad de Linux, pero aún quedaba un largo camino por recorrer hasta su adopción comercial. Mientras tanto, Linus continuó su carrera como ingeniero de software. Se mudó a Estados Unidos y tomó un trabajo en la corporación Transmeta. Durante ese tiempo, comenzaron a aparecer los primeros adoptantes de Linux, siendo uno de los principales nada menos que la NASA. Para la NASA, la decisión de utilizar Linux fue una elección práctica. Con el fin de la Guerra Fría, el financiamiento de la NASA cayó drásticamente, lo que hizo cada vez más difícil mantener su conjunto de supercomputadoras. Así que, a mediados de los años 90,
decidieron deshacerse de las supercomputadoras y reemplazarlas con computadoras comunes ejecutando el gratuito Linux. Esto puso a Linux en el mapa y atrajo la atención de tres gigantes de la informática: IBM, Dell y HP. Al igual que la NASA, este trío no estaba exactamente interesado en Linux en sí mismo. Más bien, estaban hartos del monopolio de Windows y querían plantar cara a Microsoft apoyando una alternativa de código abierto. Puede que te estés preguntando, ¿qué hace que Linux sea tan deseable en primer lugar? La respuesta está en la propia base de Linux. Está basado en Unix, considerado el estándar de oro para la programación y gestión de sistemas técnicos. Normalmente algo como Unix no sería una ventaja, ya que todos lo usarían, pero en este caso hay una excepción notable: Windows. Por alguna razón, Windows decidió crear su propio núcleo, el kernel NT. El kernel de NT ha mejorado con los años, pero el consenso general sigue siendo que Unix es superior. Si eres fanático de la estabilidad y seguridad que ofrecen MacOS e iOS, es en gran parte gracias a que están basados en Unix. Sin embargo, mientras que Apple tiene excelentes ofertas Unix para los consumidores, estas no tienen peso en el mundo del software empresarial, ya que tienen una gran desventaja: la falta de personalización. Linux, por otro lado, es infinitamente personalizable, lo que lo hace especialmente útil al configurar servidores. Sin importar el hardware con el que trabajes, Linux facilita obtener el mejor rendimiento, ya que puede ser ajustado a tus necesidades específicas. Además, no solo es flexible, sino que también es extremadamente seguro gracias a su naturaleza de código abierto. Mientras que con Windows o MacOS, toda la carga de la seguridad recae en Microsoft y Apple, con Linux, toda la comunidad de ingenieros de software puede revisar y mejorar el código. La personalización, la seguridad y la capacidad de escalar hacen que Linux sea, de lejos, la mejor opción para las empresas. La mayoría elegiría Linux sin importar el precio, pero el costo lo convierte en una opción indiscutible. Si bien el Linux que usan las empresas no es gratuito, sigue siendo mucho más barato que las ofertas de Oracle o Microsoft. Por ejemplo, Microsoft cobra entre 500 y $6,000 por su software de servidor, mientras que Red Hat, una de las versiones empresariales más populares de Linux, cuesta entre 180 y $2,500. La razón es sencilla: con Microsoft, los clientes empresariales pagan por el software y el soporte, mientras que con Red Hat solo pagan por el soporte. Con el crecimiento de Linux, Linux comenzó a ver beneficios económicos por su trabajo, aunque fuese de código abierto. En 1999, por ejemplo, Red Hat y VI Linux le dieron acciones a sus empresas, y cuando éstas salieron a la bolsa, Linux alcanzó un patrimonio de $20 millones. Sin embargo, a pesar de haber probado el éxito financiero, Linux nunca cambió su perspectiva sobre el software de código abierto. Cree firmemente que es la única forma correcta de desarrollar software. Su objetivo es atraer más atención hacia las soluciones de código abierto para que sean las mejores del mercado. Esto nos lleva a la Fundación Linux, donde Linux ha mantenido un rol activo. Hoy en día, existen docenas de distribuciones de Linux, miles de versiones y millones de usuarios directos e indirectos. Y esto nos devuelve a la pregunta inicial: ¿es seguro que Linux tenga tanto poder e influencia? La respuesta es sí, porque Linux no pertenece a una sola persona o entidad. Es una comunidad que abarca casi todo el mundo tecnológico. Gracias por acompañarnos en este análisis económico. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que puedas disfrutar de más contenido sobre economía global y temas de interés. Nos vemos en el próximo video. Adiós.